mysterious presence. A priceless ancient artifact missing. An object so sacred, those who touched it died. Today, some are looking for it. They believe that if it is found, the world will quickly end. The presence. Predicar en el templo y ellos te pueden decir lo que yo creo. El Cordero Pascual estaba atado allí a un poste hasta el 10º día del mes, y en el 14 era puesto, era muerto. Y Jesús del 10 al 14 enseñó públicamente para que todos pudiesen ver por sí mismos que Él es el Cordero de Dios sin mancha, el Hijo de Dios sin mancha. Y en el 14, el día 14, Él dio su vida por la raza humana. La fiesta de la Pascua señala a la cruz de Cristo y comienza una profecía, la profecía del santuario. La Pascua es el momento cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Ese es el primer festival en Levítico capítulo 23. El festival de la Pascua, junto con el festival de los panes y levaduras, o la limpieza de la levadura. El siguiente festival es la fiesta de las primicias. Esta era un festival de cosecha. Antes que esta fiesta diese lugar, iban allí a los campos de cebada y tomaban unas gavillas de cebada y las apartaban. Y en la fiesta de las primicias, que ocurría al tercer día de la Pascua, tomaban una gavilla de cebada y la mecían delante del Señor. Es por eso que llamamos a esto también como la fiesta de la gavilla mecida. ¿Y por qué la mecían delante del Señor? Es porque era un símbolo de una cosecha que vendría. Y estaban diciendo, Señor, esta gavilla está lista, y esto significa que por fe creemos que tú vas a hacer el resto de la cosecha para nosotros. Ahora, ¿por qué tenían ellos que mecer esta gavilla? Era como un día de acción de gracias. ¿Era solamente por una festividad de cosecha? No, era por algo específico. La Pascua ocurría el día 14. La fiesta de las primicias era el tercer día después de la Pascua. Y Jesús murió en el 14. ¿Y qué ocurrió al tercer día después que murió? Él se levantó de los muertos. Es por eso que la Biblia llama a Jesús las primicias. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y ha llegado a ser primicias de los que durmieron, es hecho. Jesús es el primer fruto, porque se le llama el primicia, porque es el primero en línea, primero en importancia. Él se levantó de los muertos. Es como tomar una gavilla del campo de cebada y decir, Señor, tengo esta gavilla, yo creo que el resto de la cosecha va a ser un éxito. Y Jesús se levantó de los muertos, y Él dice, Dios está diciendo, yo levanté a mi Hijo, y puedes saber por fe que un día todas las tumbas se han de abrir, y habrá una gran cosecha. Es por eso que Jesús, vez tras vez en los Evangelios y en el libro de Apocalipsis, habla acerca de la segunda venida como una gran cosecha. Jesús se levantó como una primicia, y todos los demás se levantarán en la segunda venida, y eso es justamente lo que dice en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, ¿qué? Las primicias. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Ahora piensa lo que esto significa. La resurrección de Jesús fue un evento real. Jesús llegó a ser un Dios en la carne, un ser de carne y hueso, y murió una carne real como nosotros tenemos que morir una muerte real, y se levantó de los muertos, y es el hecho más documentado en la historia antigua que la tumba de Jesús está vacía. Y porque la tumba de Jesús está vacía, Dios dice, esta es la fiesta de los primeros frutos, de las primicias. Así como mi Hijo se levantó, tú puedes contar esto por seguro que tú también te levantarás de los muertos. Y no solamente tú, sino tu familia y todos aquellos que alguna vez amaste, si tienen fe en Jesucristo. Habrá una gran cosecha, los muertos se levantarán a la vida.
Jesús no se levantó a la vida de una muerte clínica. Él no se levantó después de 5, 10 o 15 o 20 minutos. Él regresó a la vida al tercer día. Y no importa cuánto tiempo nuestros seres queridos hayan estado en la tumba, cuando Jesús regresa, la fiesta de las primicias nos dice, con cientos y 1000 años de anticipación, que los muertos se levantarán otra vez. Ahora, esta es la fiesta de las primicias. ¿Es claro hasta aquí, sí o no? Muy bien. Ustedes después van a poder explicarlo. Las primicias señala a la resurrección de Cristo. Ahora, la siguiente fiesta, la cual leemos en el libro de Levíticos capítulo 23, es la fiesta del Pentecostés. Ahora, muchas personas piensan que Pentecostés es solamente el libro de Hechos, pero es un rito más antiguo que esto. Es un rito que señala allá atrás en la historia, conocido también como la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque por 7 semanas, cuando Israel dejó Egipto, ellos llegaron al monte Sinaí. Y después que llegaron al monte Sinaí, Dios allí los encontró, se les presentó y les dio los 10 mandamientos, su ley, que más tarde fue puesta dentro del arca del pacto. Y esto ocurrió en el día que se conoce hoy como la fiesta del Pentecostés, o el día del Pentecostés. Celebró Israel allí en el monte Sinaí. Y porque Dios le dio los 10 mandamientos en el Sinaí, no quiere decir que esa ley no estuvo allí antes. Dios se las dio a ellos porque ya estaba en existencia, y sabemos porque Lucifer fue expulsado del cielo por quebrantar esa ley. Él mintió a los ángeles, él codició el trono de Dios. Caín se metió en problemas con la ley de Dios porque mató a su hermano, y la ley de Dios dice no matarás. Y la ley moral de Dios siempre estuvo allí, siempre estará allí. Pero en ese día, en el monte Sinaí, Él le dio una copia de esa ley en 2 tablas de piedra. Ahora miremos lo que la Biblia dice, qué es lo que ocurrió en ese día cuando Israel estaba reunido alrededor del monte. Éxodo capítulo 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube en el monte, y el sonido de la bocina muy fuerte. Y ustedes han sonado bien fuerte esta tarde. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Ahora, el monte Sinaí estaba en humo, porque Jehová había descendido sobre él como que, con fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ahora, piensa lo que ocurrió en el día del Pentecostés. El original allí en el monte Sinaí. Todo el pueblo de Dios estaba reunido en un lugar en el monte Sinaí. Hay un tremendo ruido al sonido de las trompetas, y entonces hay fuego que cae del cielo en el monte. Ahora, ¿le suena esto una campana? Porque esto es exactamente lo que ocurrió en el Nuevo Testamento en el día del Pentecostés. Presta atención a lo que dice aquí Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ocurrió exactamente de la misma manera como ocurrió siglos atrás. Toda la gente estaba reunida en un lugar, estaban unánimes, hubo un tremendo ruido, hubo como allí un viento recio, como de trompetas, ruidoso, y ahora comienza a descender fuego que ya ahora no cae sobre una montaña, sino sobre la cabeza de cada uno de los discípulos en aquel aposento alto. Y así ocurrió. Este es el ungimiento de la iglesia de Dios, por eso ocurrió. Y yo quisiera que ustedes noten algo que mucha gente ha perdido al estudiar el día del Pentecostés. Pedro dijo algo realmente remarcable en ese capítulo cuando explicó a la audiencia de lo que ocurrió. Escucha cuidadosamente. Hablando de Jesús, dice: así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Quién recibió el Espíritu Santo de acuerdo a Pedro? Jesús lo recibió. Muy interesante. Él derramó el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo, recibió el Espíritu Santo. Y lo que está pasando en ese día es que Jesús recibió el Espíritu Santo, y Él virtió el Espíritu Santo a su iglesia, y como lenguas de fuego en un viento recio. Y Pedro está diciendo: Jesús, como nuestro sumo sacerdote, fue ungido por el Espíritu Santo en el cielo, y ahora fue volcado sobre Jesús, y
cae el Espíritu Santo en la tierra allá abajo. Ahora, mira cuidadosamente lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 29. Cuando el sumo sacerdote del Antiguo Testamento estaba trabajando en el santuario, pasaba por un ritual muy especial. Habla de Aarón aquí, dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. ¿Qué simboliza el aceite en la Biblia? Símbolo del Espíritu Santo. Y antes que Aarón pudiese trabajar en el santuario, él tenía que ser ungido con aceite. Y Jesús es el sumo sacerdote. Él está en el cielo, él fue ungido con el Espíritu Santo. Y hay una descripción de esto en el libro de Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es igual que el día del Pentecostés. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Ese era del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y baja hasta el borde de sus vestidos. Y describe el ungimiento de Aarón en el Antiguo Testamento, que el aceite era volcado sobre su cabeza y bajaba por su barba y por su vestido hasta el suelo. Y Jesús, nuestro sumo sacerdote, después de la resurrección, fue al cielo y fue ungido con el Espíritu Santo para comenzar a trabajar en el santuario celestial, el lugar santísimo, y ahora se vuelca sobre él el aceite y se es derramado hasta la iglesia en la tierra, y él es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, y al mismo tiempo la iglesia es ungida aquí en la tierra. Jesús comienza su trabajo en el santuario celestial en favor de los pecadores, reclamando la sangre de aquellos que están arrepentidos, que piden perdón, y al mismo tiempo la iglesia dice, ahora ustedes tienen el don del Espíritu Santo, vayan al mundo y díganle lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial. Es por eso que Jesús dice, no vayas a ninguna parte, espera en Jerusalén hasta que recibas el don del Espíritu Santo. El día del Pentecostés es el gran día del ungimiento del sumo sacerdote y de la iglesia aquí en la tierra. Y es el comienzo de la era de la iglesia. Ahora, todas estas fiestas comenzaban en la primavera, y después tenemos el verano, y después tenemos las festividades del otoño. El verano es la época de la iglesia. La iglesia va y comparte el Evangelio de Jesucristo alrededor de la faz del planeta. Entonces llegamos a la festividad del otoño. Y lo primero que leemos en el libro de Levítico, capítulo 23, es la fiesta de las trompetas. Esta es la primera de las festividades del otoño, y leemos en Levítico 23. Dice, en el mes séptimo, el primer mes del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, una santa convocación. Ahora, ¿qué estaba tratando Dios de advertir a los israelitas? Que lo que iba a ocurrir, que en 10 cortos días, el día más solemne del año iba a ocurrir. Era el día del juicio, y en ese día todos los israelitas tenían que arreglar sus cuentas con Dios, tenían que estar seguros de haberse arrepentido de los pecados y haber arreglado todas las cosas con Dios, o serían echados afuera del campamento para siempre, para nunca más ser parte del pueblo de Dios. Y así, al final del año, era el fin de todo. Llegará el momento cuando tenían que estar arreglados todos con Dios o acabar todo. ¿A qué nos señala esto? ¿A qué apunta? Dios nos está diciendo que a medida que avanzamos en la historia hacia el fin del mundo, justo antes que el juicio comience, todo el mundo será advertido. Y aquí es lo que es lo interesante. Cuando vamos a través de la historia de la iglesia, a través de los siglos, y llegamos a fin de los 1700, al comienzo de los 1800, vemos que algo interesante comienza a ocurrir en la faz del planeta. Una pequeña niña ya en Gales inspiró a los hombres a comenzar la sociedad bíblica en 1802. Y la Biblia, que hasta 1802 estaba en 67 idiomas, de repente fue traducida a 2.233 idiomas y fue impresa más de 100 millones de copias. Y al mismo tiempo, un zapatero en las Islas Británicas, cuyo nombre era William Carey, lanzó el movimiento misionero mundial y llevaron las Biblias a pie a toda la faz del planeta. Y al mismo tiempo, alrededor de todo el mundo, en forma independiente de unos de otros, la gente comenzó a abrir esas Biblias y a estudiar las profecías del libro de Daniel y de Apocalipsis. Y al comenzar a estudiarlas y estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis, que comenzaron a predicar por primera vez en siglos en la historia cristiana. Por primera vez en siglos, los cristianos alrededor del mundo comenzaron a hablar de nuevo acerca del regreso de Cristo. Y aún en países cuando estaba prohibido predicar, y particularmente en países como en el norte de Escandinavia, los países escandinavos donde era ilegal predicar la venida de Cristo, cuando los adultos no podían predicar, milagrosamente niños de 5, 6 años y 7 años se paraban a predicar acerca de la segunda venida de Cristo.
todos alrededor del mundo. Y la segunda venida de Cristo comenzó a ser estudiada, y las profecías bíblicas a ser estudiadas, y repentinamente todo ocurrió después de 1755, un terrible terremoto. 1780, un día oscuro que asustó a mucha gente. 1873, una lluvia de meteoros de las Leónidas, 250.000 estrellas cayendo cada hora. Fue un día oscuro, un terremoto, caída de estrellas, exactamente como está descrito en el libro de Apocalipsis capítulo 6, justo antes de la segunda venida de Cristo. El mensaje va al mundo y Jesús está por venir. Las trompetas comienzan a sonar alrededor de todo el mundo. Y Daniel predice en Daniel 12:3. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella libros hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y Daniel escribió ese libro y el ángel le dijo, ahora sella este libro, nadie lo va a entender por mucho tiempo. No hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá. Y el conocimiento aumentará, la ciencia. Y algunos piensan que el aumento de la ciencia y el correr de aquí para allá es una referencia a tecnología. Yo no creo que lo es, no en el contexto que aquí está. Daniel se le dice que cierra el libro hasta que el tiempo del fin. Y cuando tú miras al lenguaje original, el idioma original, correr de aquí para allá en el idioma original, quiere decir que es mover las hojas para atrás y para adelante como leer un libro. Y repentinamente la gente comienza a estudiar las escrituras de nuevo, y el libro de Daniel, y a entenderlo, y la advertencia va a todo el mundo que Jesús viene. Es el conocimiento profético que repentinamente aumenta alrededor del mundo al mismo tiempo. Las trompetas están tocando. Y aquí tenemos la línea de tiempo. La crucifixión, resurrección de Cristo, la era de la iglesia, el gran despertar, una advertencia al mundo de que Jesús viene otra vez. Es la siguiente fiesta que celebraban, está en Levítico 23, es el gran día de la expiación. Ya lo mencionamos, este es el gran día del juicio, el día más solemne en todo el año para Israel. Este es el día cuando tenías que arreglar todas las cosas con Dios, y si no, eras removido del campamento de Israel. Y la Biblia dice en Levíticos 23:27, afligiréis vuestras almas, porque toda persona que no se afligiera en ese mismo día será cortada de su pueblo. Es el día anual de juicio. Y sacrificaban los animales todo el año dentro del santuario. Pero cuando hacían eso, simbólicamente estaban contaminando el santuario, el lugar santísimo. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y allí asperjaba sangre hacia el lugar, hacia el altar, hacia el lugar santísimo. Y luego todos los pecados eran transferidos allí simbólicamente, y el día del juicio había que limpiarlo, y ese día tenían que arreglar las cuentas con Dios. Y era el día de limpieza del templo, el único día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Era solemne, sagrado, conocido como el día del juicio. De hecho, los israelitas se saludaban ese día como decíamos, que tu vida, que tu nombre, hermano, hermana, sea inscrito en el libro de la vida. Era el fin del año, el gran día del juicio. Ahora revisemos lo que hemos hablado. Daniel 7 nos muestra todos los reinos y termina en el juicio. En Daniel 8 tenemos otra profecía donde todos los reinos de este mundo, ahora comienza con Medo-Persia, y tú debes estudiar esto donde quiera que estés. Se pide que te enseñe este capítulo donde quiera que estés. Medo-Persia, Roma y todos los reinos, y al final Daniel 8 una profecía de los 2300 días. Leímos esto en Daniel capítulo 8:14. Y me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Ya vimos esto cuando ocurrió en el día del juicio, cuando limpiaban o purificaban el santuario de los pecados de Israel. Y si es esto una profecía del juicio, no hay lugar a duda. Daniel 8 nos da más evidencia, sin lugar a duda. Daniel 8:17. Entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo de ¿qué? Tiempo del fin. Es una profecía para el tiempo del fin, pero hay alguna evidencia más. Versículo 19. Y Gabriel le dice a Daniel, y aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para ¿qué tiempo? Para el tiempo del fin, un tiempo señalado. ¿Sabes? Hay un tiempo que se habla como un tiempo señalado en la Biblia. En Hechos 17:31 hablando de Dios, dice, por cuanto ha establecido, ha señalado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Dios dice que hay un día señalado para el juicio.
La Biblia dice que hay una fiesta que apunta cuando el santuario sería purificado el gran día del juicio. ¿Está Dios tratando de decirnos algo acerca de la hora del juicio? Más vale que lo creas. Lo que realmente es más inquietante es Apocalipsis 14, 6 y 7. Un mensaje va a todo el mundo justo antes del regreso de Jesús. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿a qué? Ha llegado. No que viene, no que vendrá, sino que ya ha llegado y ha comenzado. ¿Qué quiere decir? En algún momento el mundo conocerá que el juicio ya ha comenzado, y al final de ese juicio Jesús regresará. ¿Ha sido ya señalado el juicio? ¿Sí? ¿Cuándo será? Lo sabremos mañana de noche. Comenzó a hablar acerca de unas plagas misteriosas que ocurrieron en el antiguo Egipto. Yet there were a tribe of slaves Y hubo una tribu de esclavos allí que vivieron en esa región que experimentaron esas plagas o supieron esas plagas. Israelite slaves had. Pero ¿qué había diferente en los hogares israelitas? Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 21 al 23. Vamos a leer esto juntos. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad, ¿qué cosa? La Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojad en la sangre que está en un lebrillo y untad el dintel de los dos postes con la sangre que está en el lebrillo. Y el lebrillo, el dintel es el marco de la puerta, los postes. Y básicamente lo que está diciendo que tenían que hacer es que tenían que tomar el hisopo, ese vegetal allí, y entonces marcar el borde de los marcos con la sangre. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre del dintel y en los postes, los dos postes, pasará a Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahora, ¿qué era que había de diferente en los hogares? Habían asperjado la sangre del Cordero Pascual en el dintel de las puertas de sus casas. Y yo me pregunto esta noche, ¿cuántos de ustedes han tomado la sangre de Jesucristo y simbólicamente han pintado los bordes de los marcos de sus casas, así como los israelitas lo hicieron años atrás? Que había diferentes sus hogares, habían asperjado la sangre del cordero. Número 2, ¿qué representaba el cordero pascual? Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. También vamos a ver 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, ¿qué representa el Cordero Pascual? Cristo es nuestra Pascua. Y si hemos colocado la sangre de su sacrificio sobre los dinteles de nuestro corazón, también escaparemos de la plaga de muerte. Pregunta número 3. Una ceremonia ocurría durante la semana de la Pascua en la cual toda la levadura debía ser removida de los hogares del pueblo de Dios. ¿Qué nos dijo el pastor John esta noche? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué representa la levadura? Pecado. Vamos a ver las Escrituras. 1 Corintios 5, 6 al 8. Para comenzar. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Damas, cuando ustedes leudan una masa, ¿cuánto de levadura necesita para levantar la masa? Un poquito, ¿no es cierto? Un poquito de levadura
leuda toda la masa, Así que limpiaos de la vieja levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí está nuevamente Cristo, nuestra Pascua. Por lo tanto, no guardemos la malicia, sino con sinceridad y verdad. Ahora, 1 Pedro, capítulo 1, sabiendo que no fuimos redimidos de siendo redimidos, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Un texto más, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, ¿cuál es la respuesta? Pecado. Jesús no tuvo pecado, Él además nos limpia del pecado. Así que simbólicamente, la levadura que salía de los hogares representaba el pecado. Las buenas nuevas son que tú no puedes quitarlo por ti mismo, sino por la sangre de Jesús puede irse de tu hogar y de tu corazón. Pregunta número 4. En el tercer día de la Pascua, una gavilla de cebada era mecida, como el pastor John estuvo meciendo, diferente manera como nosotros lo mecemos, ¿verdad? Delante del Señor, como un símbolo de la cosecha que se aproximaba. Y vamos a ver a Levíticos capítulo 23, versículos 9 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Ahora, aquí está el establecimiento de mecer las gavillas. Ahora, ¿qué ocurrió el tercer día? ¿Qué ocurrió el tercer día de la Pascua, el año que Jesús murió? No es una pregunta capciosa. En el día de la Pascua, ¿qué ocurrió? La crucifixión. Jesús, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado en la cruz del Calvario en el día de la Pascua, el primer día de la Pascua. Y el tercer día de la Pascua, ¿qué es lo que ocurrió? La resurrección de Jesús. Y vamos a ver en Lucas capítulo 24. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes fueron sepulcros y no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Al tercer día, exactamente de acuerdo a las fiestas que el pastor Bunta nos estaba mostrando esta noche, estuvo mostrando, Jesucristo resucitó. Bien, la siguiente pregunta. ¿De qué manera fue la resurrección de Cristo la celebración de los primeros frutos? 1 Corintios capítulo 15. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y 1 Corintios 15 dicen, aquí no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿No es esta una promesa maravillosa? ¿Sabes? La respuesta a esta pregunta es, ¿de qué manera fue la resurrección de Cristo, la celebración de los primeros frutos, las primicias? La victoria de Jesús sobre la muerte es la garantía de que también nosotros tendremos la victoria sobre la muerte. Ahora, yo no sé en cuanto a ti, pero yo he visto algunas personas que han fallecido, han muerto en esta vida, personas que han estado muy cercanas a mí, y yo quiero decirte que yo tengo gran consuelo, y tú también debes tener consuelo, en el hecho de que estos primeros frutos, estas primicias de la resurrección de Jesús, es una promesa que un día todos aquellos que son de Él han de resucitar, han de vivir de nuevo. ¿No es esto maravilloso? ¿Pueden decir amén a esto? Siguiente pregunta. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era ungido con aceite para
consagrarlo para el servicio en el santuario. Lo ungían con aceite. Y tú escuchaste el pastor Bunstra que decía que el aceite era volcado, derramado sobre la cabeza e iba hasta el suelo. También ungían a los reyes en la antigüedad de esa manera para propósitos especiales. Éxodo capítulo 29. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de ephod y el pectoral, y pondrás sobre su cabeza. Luego tomarás aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Al siguiente pasaje. Él comenzó a, vamos a ver Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la majestad del trono de Dios, un ministro del santuario de aquel tabernáculo verdadero que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué ocasión terrenal señalaba? ¿Qué ocurrió en esta tierra cuando el ungimiento ocurrió en el cielo? Vamos a ver Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos ¿con qué? Con el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Así que exaltado por la diestra de Dios, dice Hechos, y habiendo recibido la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cuando Cristo estaba en el cielo, fue ungido y recibió el ungimiento en el cielo, la evidencia de eso fue que Él fue y derramó también ese Espíritu sobre los discípulos en esta tierra y fueron ungidos con el Espíritu Santo. Siguiente pregunta. Número 7. La fiesta de los tabernáculos nos lleva al tiempo desde la crucifixión de Cristo hasta la segunda venida. Cuando las festividades otoñales comenzaban, ¿qué advertencia se anunciaba en todo el campamento de Israel? Muy bien, Levítico capítulo 23, versículo 23. Entonces Dios le habló a Moisés y dijo, habla a los hijos de Israel, diciendo, el séptimo tendrás días de reposo como recuerdo y tocarás las trompetas y habrá una santa convocación. Aquí tienes las trompetas que suenan y suenan con un propósito. Es la fiesta de las trompetas y eran tocadas para anunciar un evento especial que vamos a ver en la siguiente pregunta. ¿Qué advertencia traían las trompetas al pueblo de Dios? Vamos a continuar en Levítico capítulo 23. También, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Muy bien. ¿Qué advertencia traían las trompetas al pueblo de Dios? Cuando la trompeta sonaba, entonces habrían solamente 10 días hasta el día de la expiación, el día más solemne del año. Las trompetas sonaban para alertar que el día del juicio estaba solamente a 10 días. Siguiente pregunta. Muchos eruditos señalan el final de los 1700 como el final de la Edad Oscura. Fue en esa época cuando muchos cristianos alrededor del mundo comenzaron a estudiar las profecías de la Biblia y señalar hacia el pronto regreso de Cristo. ¿Qué mensaje de advertencia va al mundo justo antes de la segunda venida de Cristo? Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nota que va a todo el mundo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje debe llegar a todo el planeta justo antes que Jesús regrese, para que todos sepan que hay un juicio que está en sesión, porque después, justo después del juicio, enseguida después del juicio, sabemos que Jesús regresará otra vez. En otras palabras, el juicio
No es nada de lo cual temer. Es cuando Dios trae todo y balancea todo. Y esas son buenas noticias, porque no es el Evangelio una buena nueva, una buena noticia. Porque en Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7, este mensaje va a todo el mundo. Es el mensaje del Evangelio. Es el Evangelio eterno que es predicado a todo el mundo. Y eso es muy, muy buena noticia. Y la respuesta es temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Now, what took place? Ahora, ¿qué ocurría en el día de expiación? Pregunta 10. What was this great and solemn ¿Qué era este día solemne de juicio del día de la expiación? Levítico 16:16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de sus pecados. Este era un tiempo cuando Dios estaba eliminando el pecado del campamento, porque Dios no puede coexistir con el pecado. Es el tiempo cuando había que eliminarlo, apartarlo, alejarlo y comenzar una nueva vida. Vamos a hacer preguntas. ¿Has hecho alguna vez alguna resolución de año nuevo? Yo quiero dejar todo atrás en el pasado y quiero comenzar todo de nuevo y hacer algo nuevo. Y no quiero cometer los mismos errores que cometí el año pasado, y eso se llama resolución de año nuevo. Dios está haciendo algo mejor que eso. Él en realidad está poniendo un tiempo, un momento para eliminar el pecado para siempre, como hemos estado viendo en esta serie en la presencia. Y el templo, ¿qué ocurría en el día de expiación? El templo era limpiado de todos los pecados del pueblo de Israel, que simbólicamente eran transferidos a él. Era el arreglo final de cuentas, un solemne día de juicio. Así era como se trataba con el pecado. ¿Qué evento final ya ha sido establecido por Dios? Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Dios ya tiene un día, ya puso en movimiento el hecho de que ha señalado un día cuando ha de juzgar al mundo con justicia por aquel hombre a quien señaló, a quien designó. Ahora, ¿qué evento fue establecido por Dios? El juicio. Dios dejó establecido la línea de tiempo desde el mismo comienzo y todo está en el horario establecido. Y nuestra última pregunta esta noche: ¿qué esperanza tienes al enfrentar el juicio de Dios? ¿Cuál es tu respuesta al ofrecimiento de Cristo de representarte? Miremos en 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, me gusta el tono de esto. Es algo tierno, es algo atractivo, es algo compasivo, lo que está en este texto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aren't you glad? ¿No estás contento, feliz por Jesús? ¿No estás agradecido por lo que Él ha hecho en derramar su sangre por todo esto? Ahora yo tengo una pregunta para ti al llegar a la conclusión del estudio esta noche. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Este que hizo provisión para que tú seas cubierto con su sangre, por su sangre en el juicio. ¿Qué vas a hacer con Él? Yo oro que cada uno de nosotros, aquí en la audiencia, en el estudio, al igual que aquellos que están mirando en una iglesia, o un auditorio, o en su hogar, donde quiera que estés, que inclines tu cabeza en este momento conmigo y digas: Dios, yo quiero agradecerte por Jesús. ¿Qué voy a hacer con Él? Yo quiero aceptarlo en mi corazón ahora. Así que inclina tu rostro ahora mismo al orar esta oración. Padre Santo Celestial, te agradecemos por Jesús, te agradecemos por esta línea de tiempo, te agradecemos por la manera como tú te has revelado a nosotros a través de la historia, a través de la profecía, a través de las festividades, a través de del pueblo de Israel antiguo, del sistema de Israel. Y gracias porque a tu tiempo
tú estás trayendo un juicio. Y gracias porque vas a enderezar todas las cosas, estás manejando el asunto del pecado para que finalmente tú termines todo esto y finalmente nos restaures a la existencia que tú tienes en mente para nosotros, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.